días, nosotros les vamos a hablar sobre la competencia 2. En este conlleva la ingeniería del tránsito, el aforo vehicular y el control del tránsito. Nuestro equipo está conformado por Noé Cardoso, Jocelyn Hernández, Víctor Hernández, Eduardo Silva y yo, Jennifer Puga. Bueno, la ingeniería del tránsito o ingeniería del tráfico, esta es conceptualizada como la base de la ingeniería del transporte. Esta se ocupa de la planificación de diseños gráficos y de las operaciones de tráfico de las calles y de las carreteras, así como en las redes, terminales, tierras colindantes y la relación que tiene con los diferentes modos de transporte. El Instituto de Transporte de Ingenieros ha permitido la caracterización de la realización de la ingeniería del tránsito, y con esto se han realizado diferentes modelos de recreación lineal, logarítmica y exponencial entre los volúmenes de transporte, el flujo vehicular y la densidad especificada. Pues son conceptos que un poco más adelante a lo largo de la exposición lo vamos a estar viendo. La ingeniería de tránsito según la red vial en el ámbito nacional se clasifica según su función. Un poquito más adelante vamos a estar viendo esto. También tenemos que es según a la demanda y las condiciones orográficas, que está basada en el diseño geométrico. Esto es aprobado por el MTC, que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Según su función, tenemos que la red vial primaria o red vial nacional conforma las carreteras que unen las principales naciones con puentes y con fronteras. Y bueno, de acuerdo a la demanda tenemos las autopistas, las carreteras multicarriles o con las carreteras de primera, segunda y tercera clase. Tenemos un índice medio diario anual que supera los 4,000 vehículos por día. Esto supera este tiene un control de ingresos y de salidas. Estos proporcionan el flujo vehicular continuo. Según su condición orográfica, se dividen en 4 tipos. El tipo 1 permite a los vehículos pesados mantener aproximadamente la misma velocidad que los vehículos ligeros. La inclinación transversal del terreno normal al eje de la vía es menor o igual al 10%. En el tipo 2 es la combinación del lineamiento horizontal y vertical que obliga a los vehículos pesados a reducir sus velocidades significativas por debajo de la de los vehículos de los pasajeros. La inclinación transversal que tenemos de esta varía entre 10 y 50%. En el tipo 3 es la combinación del lineamiento horizontal y vertical que obliga a los vehículos pesados igual a reducir sus velocidades sostenidas en rampa durante distancias consideradas a intervalos frecuentes. En el tipo 4 es la combinación del lineamiento horizontal y vertical que obliga a los vehículos pesados igual a operar a menores velocidades en rampa. Estas se operan en terreno montañoso para distancias significativas o intervalos frecuentes. Bueno, yo les voy a hablar sobre los tipos de vehículos, el flujo continuo y discontinuo. En nuestro país contamos con un reglamento nacional de vehículos aprobados por el Decreto Supremo con el objeto de establecer los requisitos y características técnicas que deben cumplir los vehículos para que ingresen, se registren, transiten y operen. Como viene muy claro ahí, son reglas ya establecidas para que cierto tipo de vehículos puedan transitar, ya sea en una carretera o en una autopista o en una calle como de los municipios. El flujo continuo. El flujo continuo es así, no tiene elementos fijos que sean externos al volumen del tránsito, que provoque interrupciones como semáforos, topes, intersecciones y así. Y esto son las autopistas, tramos básicos de autopistas, en cruzamiento, entre otras. Y el flujo discontinuo
al contrario que el continuo, tiene elementos fijos que provocan la interrupción del tráfico de manera periódica, como por ejemplo las intersecciones semaforizadas, arterias, transporte público, peatones y bicicletas. Aquí, como lo dice, hay mayor flujo de peatones, por lo cual tiene que estar el tráfico se tiene que estar parando paulatinamente. El aforo vehicular, información sobre los volúmenes de tránsito es en planeación de transporte, diseño vial, operación del tránsito, investigación, varios tipos de estudios de volúmenes y sus aplicaciones. Como aquí lo dice, el aforo vehicular es el volumen de tránsito, que es de gran necesidad, ya que varios tipos de estudios de volúmenes y aplicaciones. El conteo de vehículos, ya a mano con el aforo vehicular, es el conteo de vehículos. Espérate, El conteo de vehículos es el aforo vehicular. Es una muestra de los volúmenes para el periodo en el que se realiza y tienen por objeto cuantificar el número de vehículos que pasan por un punto, una sección de un camino o una intersección. Esto quiere decir que es un estudio previo para saber cuántos vehículos pasan a una determinada hora, para saber si es necesario ampliar esa carretera o esa calle, ya que después se saturan de muchos vehículos y es cuando hay demasiado tráfico. Por eso se realiza el conteo de vehículos a una cierta hora y así es como se da cuenta si es necesario ampliar o dejar así, poner tal vez algún objeto para poder hacer más periódicamente las paradas, para que haya más flujo de este mismo. Bueno, voy a hablar sobre los métodos de muestreo que van de la mano de los aforos vehiculares. En este caso, los aforos mensuales son aquellos que registran a vehículos haciendo trazos en un papel de contadores manuales. Mediante estos trazos es posible conseguir datos que pueden ser obtenidos por otros procedimientos. Esto es para clasificar los tipos de vehículos, los números que ocupan entre ellos, así como los pasajeros que conducen los vehículos. Para hacer esto de recuento es necesario hacerse en campo, ya que se hace en hojas de campo. Por lo general, aquí se clasifican los volúmenes de giro y los volúmenes de tránsito, que es lo que nos explicó la compañera. La duración de un aforo es aproximadamente de 24 horas. Por esta razón debe de ser un equipo variado. Debe de tener muchas personas, las cuales debe de llevar hojas de papel para marcar los vehículos en los contenedores electrónicos. Como son periodos altos de aforos, deben de llevar un equipo muy planificado de personas que puedan relevar, para así tener una confiabilidad y una estabilidad bien del aforo que se está contando. También contamos con los aforos mecánicos. Son aquellos que emplean instrumentos para realizar el registro de vehículos sin que se requiera personal permanente. Como lo vemos en la imagen, solamente ponen una tira en el suelo, que es donde pasan los automóviles o las motocicletas o todo tipo de vehículo que pasa por ahí. Se va registrando automáticamente. Estos tipos de contadores mecánicos pueden ser fijos o pueden ser portátiles.
Los fijos se usan para hacer recuentos continuos en ciertos lugares, mientras que los portátiles son más ligeros y se utilizan para hacer recuentos parciales de los mismos lugares. Ahora vamos a hablar de los vehículos en movimiento. Es un método que se emplea para obtener volúmenes de tránsito en un tramo de la vía urbana. Es requerido para determinar tiempos y velocidades en distancias medias. Para este método se requiere hacer una investigación que debe de ser en un automóvil operada por un conductor, y debe de llevar 1 o 2 pasajeros que vayan observando y haciendo anotaciones de lo que se requiere. Deben de registrar el tiempo que se tarda en el tramo de vía considerado, los vehículos que cruzan con él, los que están en sentido contrario, los que pasan adelante de él y los que van en el mismo sentido. Esto se hace para poder determinar una distancia de un lugar a otro con su velocidad media, con los tipos de vehículos que pasan, cuántos lo rebasan, cuántos están enfrente de él y por detrás de él. Para esto se utilizan los métodos de muestreo. Y vamos a dar entrada a lo que es el control de tránsito. En las características del tránsito se analizan los diversos factores y limitaciones de los vehículos y usuarios con elementos de la corriente de tránsito. Esto se hace para influenciar la capacidad y las limitaciones del usuario, particularmente desde un punto de vista psicofísico, que indica la reacción que puede tener un conductor. Esto quiere decir reacción para frenar, reacción para acelerar, para hacer maniobras y para determinar el cansancio que tiene un conductor. Empleando todo esto, se podría decir que estamos utilizando instrumentos psicotécnicos, así como la metodología de estadística. En el reglamento de tránsito, la técnica debe de estar en las bases para el reglamento de tránsito. Esto quiere decir que las reglas se hacen conforme se investiga los movimientos que se hacen en el tránsito. Por ejemplo, deben de ser estudiadas de manera de licencias. Estas licencias son responsabilidad totalmente del conductor, así como los accesorios que lleve el vehículo, ya sea que estén todos en orden, como luces y ese tipo de cosas, de iluminaciones. También se encarga de los señalamientos. Este tema se va a desarrollar un poco más adelante. Y también se encarga del comportamiento de la circulación, no solo de vehículos, sino tanto de peatones y motocicletas, bicicletas y lo que transite en la vía de tránsito. Se denomina dispositivos de control de tránsito a las señales, marcas, semáforos o cualquier otro dispositivo que se coloque sobre la calle o carretera por autoridad pública para prevenir, regular o evitar riesgos, disminuir también así la demora y guiar a los conductores sobre una carretera o una vía. Algunos de los requisitos fundamentales que debemos de tener en cuenta para satisfacer los dispositivos de control serían satisfacer una necesidad como primer punto. Segundo, llamar su atención del conductor. Tercero, transmitir un mensaje simple y claro. Cuarto, imponer un respeto a los usuarios de las calles o carreteras. Quinto, estar en un lugar apropiado con el fin de dar un tiempo para reaccionar el conductor sobre su auto. Y existen algunas consideraciones también básicas que asegure que los dispositivos de control sean efectivos y entendibles y satisfagan los requisitos fundamentales. De estos podemos tener el proyecto, que es la combinación de las características tales como la forma, el tamaño, el color, el contraste, la composición, la iluminación y el efecto reflectante, que deberán llevar la atención del usuario y transmitir un mensaje simple y claro, como mencionábamos anteriormente. La ubicación del dispositivo de control deberá estar ubicado dentro del cono visual, o sea que el conductor tenga una amplia visibilidad para llamar la atención facial, su lectura e interpretación de acuerdo con la velocidad de su vehículo, y
poder dar tiempo adecuado para una respuesta propia. Tenemos la uniformidad. La uniformidad son de los dispositivos de control, deberán de aplicarse de manera consistente con el fin de controlar, igualar interpretación de los problemas de tránsito a lo largo de su ruta que lleven estos. La conservación. Esto es importante, pues se deberán mantener funcionalmente limpios y legibles, los mismos que deberán colocarse o quitarse tan pronto como sea necesario reemplazarlos. Todo este tipo de señalamientos deben de estar autorizados legalmente. El señalamiento de caminos y calles estará apoyado legalmente por los reglamentos de tránsito, ya sea municipal, estatal o federal, así como las leyes de secretarías y departamentos del Estado de Vías Generales de Comunicación. Los dispositivos para el control de tránsito en calles y carreteras se clasifican en señales preventivas, restrictivas, informativas. Estas tratan sobre los dispositivos más comunes para regular y dirigir el tránsito en calles, normas geométricas, tamaños, colores y ubicaciones. Tratan referente a las rayas y letras que se pintan en el pavimento, guarniciones o estructuras dentro de las vías de circulación. Se colocan sobre las superficies de rodamiento y con el fin de regular y canalizar el tránsito e indicar la presencia de obstáculos. Tenemos las obras y dispositivos diversos. Estas son cercas, defensas, indicadores de obstáculos, indicadores de alineación, reglas y tubos, bordos, vibradores, que muchos de estos nosotros los conocemos, indicadores de curvas peligrosas. Estos son contienen dispositivos dentro de una arteria vial y sus inmediaciones para la protección y encauzamiento y prevención de los conductores de vehículos y los peatones. Tenemos también los dispositivos para protección de obras, que son señales preventivas, restrictivas o informativas, canalizadores, señales manuales. Contienen todo lo referente a las señales de barreras, conos, tambores, linternas y otros dispositivos que se usan para proteger la zona donde se está ejecutando obra en el camino. Y tenemos también los semáforos, que son vehiculares, peatonales o especiales. Constituyen un tratado sobre la práctica actual de los semáforos. Se detallan las características y el uso de los distintos tipos de aparatos electromecánicos utilizados para el control de nuestro tránsito en alguna vía. Tenemos la estrategia y el control de tránsito. El acelerado desarrollo del sistema vial de nuestro país y el uso creciente de autotransporte se ha traducido a un constante incremento de viajes por carretera, vías o calles. El grado de que los usuarios de los caminos han venido a depender cada día más de la existencia de dispositivos de control, como los mencionábamos anteriormente, para su protección e información. La demanda del sistema confiable de información al conductor en tiempo real sigue en aumento cada vez más para garantizar la seguridad de los conductores. Como lo decíamos, para equilibrar la demanda se realizará a través del control de semáforos y el uso proactivo de información para el vehículo. Las operaciones entre las autopistas y las carreteras arteriales están estrechamente coordinadas desde un único centro de control de tránsito y comunicados con otros centros de control cercanos para garantizar la seguridad del conductor. Esto con el objetivo de lograr un equilibrio general del tránsito entre rutas que se disponen para un mismo destino en común. Ok, ahora yo les voy a tocar el tema de la clasificación de señales de tránsito. Las señales de tránsito se organizan de tres maneras. Previamente ya ahorita las había nombrado mi compañero Noé, que es la optimización de semáforos, la aplicación de las redes urbanas durante muchos años, la aplicación de coordinación de semáforos, de intersecciones sucesivas para dar y producir grupos vehiculares de tránsito en una zona verde. Pero la clasificación de estos se separa en tres, que son las señales reglamentarias. Indican la limitación, prohibiciones o cuya restricción sobre usos de vías cuya vialidad constituye
la falta de sanción conforme al código. En este caso tenemos, por ejemplo, algunas que nos impiden acciones con el vehículo, llámese algún giro. En este caso también las limitaciones que nos impiden la tolerancia de algún vehículo, ya sea si es de mayor peso, la magnitud de volumen. Por ejemplo, cuando vamos a pasar debajo de un túnel, ahí nos indica cuál es la tolerancia o al menos la altura que impide que en algunos casos se pueda atorar incluso. Las señales preventivas tienen por objetivo advertir al usuario que la vía de la extensión puede producir algún accidente, ya sea por actividad de la misma o por su naturaleza. Llámese en este caso algunos avisos que nos indican que se puede acercar una curva, que se puede introducir una desviación, un entronque, que el carril se va a reducir, que el carril se va a ampliar, entre muchos troqueles que al mismo tiempo hacen que tengamos un poco de prudencia al mismo tiempo de pasar o transcurrir por esta misma. Las señales informativas, su finalidad es identificar las vías y guiar al usuario, proporcionando la información que pueda ser necesaria. Estas indicaciones son para el usuario directamente, ya que en este caso nos pueden facilitar o indicar, por ejemplo, bases de agua, pozos de agua, gasolineras, restaurantes, entre muchas más. Las señales transitatorias pueden ser reglamentarias, preventivas o informativas, serán de mayor tamaño y de color naranja. Si son preventivas o informativas, modificarán el tránsito regionalmente. Estas por lo regular se manejan dependiendo cuando en algún punto del camino es necesario indicar que, por ejemplo, que hubo tal vez un choque, que en algún punto se está laborando, que en algún punto se necesita que ya sea que el usuario calcule la distancia antes de llegar al punto que ya está indicado, como que tiene que moderar su velocidad, o que la construcción está iniciando o que está finalizando. Independientemente, cada una de estas se transita o al menos se encuentra en diferentes puntos, ya sea en una zona más amplia como lo puede ser una vialidad de velocidad alta o de velocidad baja. La gestión del tránsito es el control de autopistas aplicadas en la variación de las técnicas combinadas de la gestión automatizada del tránsito. Estas tienen varios puntos importantes, como los cuales son la eficiencia ambiental con respecto al medio ambiente y el consumo de combustible de baja contaminación y área acústica. Al mismo tiempo que evitamos el consumo o al mismo tiempo evitamos que se contamine tanto ambientalmente como auditivamente, esto es causado porque obviamente es una invasión en algún punto donde puede ser que no se estaba acostumbrado o no era tan común que se escuchara tanto ruido. Al mismo tiempo que es la eficiencia operativa a fin de la sociedad que pueda sacar el rendimiento de la inversión en infraestructura. En este caso, así como nosotros afectamos, tenemos que encontrar un punto que nos favorezca, tanto como comunidad o incluso como nación. La independencia es un nivel de satisfactorio de seguridad que les permite alcanzar los objetivos deseados sin determinar un previo a su seguridad posible. En este caso, al mismo tiempo, así como nosotros garantizamos que va a ser un producto de beneficio, tenemos también que tener contemplado, llámese, la seguridad de nuestros usuarios o de nuestros automovilistas y la fiabilidad de la red para poder ofrecer un tiempo de viaje posible que determina una correcta planificación de desplazamiento. Juntando todos estos elementos, es necesario hacer un control para que al mismo tiempo que nos va a dar un impacto bueno y malo, al mismo tiempo todo sea bueno. ¿Para qué? Para que se vea reflejado como una alternativa de vía de transitación más adecuada, al menos que se le refleje un mayor de tránsito más fluido y que sea una ventaja o una posibilidad alternativa para transcurrir en ella. Y
por conclusión, cada una de estas señalizaciones o estos aspectos que estamos tomando son necesarias, tanto en un amparo que se pueda reflejar de mayor amplitud como lo puede ser una carretera, a como una vía más común como lo puede ser de una zona urbana o una zona más cercana como nosotros lo tenemos aquí. En estos casos muchas veces no se respetan y frecuentemente se suscitan muchos accidentes. Por eso tenemos que tener en cuenta que si los ponen en ciertos lugares es porque era necesario y porque esto incluso puede depender que no solamente sea por seguridad, porque al mismo tiempo que nosotros nos cuidamos a los demás. Finalmente es necesario que estas estén propuestas en cada punto estratégico para que resulte en un impacto de seguridad y sobre todo de control vehicular. En base a la exposición que acabamos de realizar, todas las vías y carreteras, así como calles, sean grandes o pequeñas, deben estar legiblemente indicadas cada uno de sus señalamientos para una buena seguridad de conductores y de peatones y tener un buen diseño para dar un buen funcionamiento. Muy importantes las señalaciones, sobre todo en carreteras y en autopistas, ya que es en donde hay un mayor número de accidentes porque no siguen el patrón que ya está, por así decirlo, predeterminado, que como lo mencionó nuestro compañero Eduardo, ya viendo esos señalamientos, aún así hay muchos accidentes. Y como en alguna clase se comentó, si ya viendo esos señalamientos, si no hubiera, habría más accidentes. Y hay muchas carreteras y muchas autopistas que no tienen los señalamientos actualizados, y también eso tiene mucho que ver. También siento que es necesario que esas personas que son las encargadas de las autopistas y de las carreteras tengan siempre el mantenimiento de ellas, ya para que no haya tantos accidentes y sea un lugar para transitar seguro y no estés como viajando con el miedo de que te pueda pasar algo en esa carretera. Bueno, como punto de vista importante, cabe recalcar lo que dijo la compañera, que siempre deben de estar en total mantenimiento esas carreteras o autopistas, al igual que el comportamiento tanto de personas que conducen como peatones o los que llevan bicicletas, debe de mejorar y debe de ser una excepción hacia las reglas del tránsito. Con esto quiero decir que tanto como la regla como el peatón o como el que conduce debe de estar en constante mejoramiento, ya que llevan de la mano uno del otro. También un punto importante es el tema de los aforos vehiculares. Es sumamente importante para la ingeniería de tránsito, ya que es el que lleva el total conteo de lo que pasa en las autopistas, vialidades, zonas urbanas, y tiene un control total del volumen de vehículos. Esto quiere decir que a base de estudios, como lo mencionaron en la primera diapositiva, los estudios geométricos son muy importantes, ya que a base de estadísticas se puede proporcionar datos para los cuales su funcionamiento sería requerido en la ingeniería del tránsito. Tener una planeación y un estudio previo y una operación pues bastante amplia para que así nosotros podamos tener pues esas medidas de precaución y del saber de las necesidades que a lo mejor nosotros como sociedad pues necesitamos, y igual poder implementar nuevos sistemas o nuevas tecnologías a base de nuestro proyecto. Bueno, esto sería todo y muchas gracias.